Las misteriosas tribus del Amazonas. ¿Datos sobre la primera noche de bodas que te sorprenderán? ¡Saludos! Hoy hablaremos de cómo viven algunas tribus del Amazonas y de lo que se sabe de ellas por el momento. Es cierto que los aborígenes descienden de antiguos pueblos que vivían en el territorio de la actual Siberia. ¿Cuál de las tribus salvajes definitivamente no debe ser capturado, ya que practican el canibalismo? Es cierto que en el Amazonas, hace muchos miles de años, hubo una poderosa explosión, tras la cual apareció una poderosa deidad aborigen. Asegúrate de ver el vídeo hasta el final para no perderte nada importante. La vida en condiciones difíciles. Probablemente sepas que incluso en la era de la tecnología de la información y el desarrollo de la sociedad moderna en la Tierra, sigue habiendo tribus salvajes. Los aborígenes no solo viven lejos de la civilización, sino que también observan costumbres desde hace muchos años. Tales condiciones de vida son características de los pueblos primitivos. En esta ocasión, nos ocuparemos de las tribus salvajes del Amazonas, asentadas en las selvas tropicales de Brasil. Sin embargo, la vida de los aborígenes no es tan sencilla como puede parecer a primera vista. Las tribus salvajes tienen que librar una lucha constante por la supervivencia. También se sabe de los habitantes locales del Amazonas, que desaparecieron definitivamente por culpa del hombre. Como se recordará en la época de la colonización y los grandes descubrimientos geográficos, los europeos avergonzaron a las tribus salvajes, y éstas, a su vez, se adentraron en las selvas. Entonces se establecieron allí, construyeron asentamientos, empezaron a dedicarse a la caza y la recolección y continuaron con su propia especie. Pero poca gente sabe que esos mismos habitantes locales tienen genes comunes con los antiguos pueblos de Siberia. Al menos, eso es lo que sugieren los resultados de una investigación reciente. Los científicos han comprobado que los dos grupos estudiados presentan similitudes en la estructura del ADN, y pronto encontraron la confirmación de este hecho. Resulta que en el momento de la última edad de hielo, los pueblos antiguos que viven en el territorio de la moderna Siberia fueron capaces de moverse con seguridad a otro lugar. Aquí está la explicación de este hecho sorprendente. En cuanto al primer asentamiento de pueblos indígenas en el Amazonas, ocurrió hace unos 11.000 años. Hoy en día, en las selvas brasileñas, viven unas 500 tribus salvajes. Los aborígenes tienen su propia lengua, se rigen por costumbres estrictas y viven en un territorio determinado. Y aunque en realidad se consideran salvajes y aislados del mundo exterior, algunos de los aborígenes entran en contacto con el hombre moderno. Pero se trata más de una excepción que de una regla. Hablemos de las tribus más famosas de la Amazonia. Amondawa y Piraja. Vocabulario limitado y escaso. Sea sincero. ¿Se imagina a una persona que limite su discurso incluso a palabras comunes? Como mínimo, tal comportamiento parecería extraño. Pero en las selvas tropicales del Amazonas viven precisamente tribus así. Son los Amondawa y los Piraja. Empecemos por la primera tribu. Por primera vez, sobre los aborígenes se dio a conocer en 1986. Los modernos se asombraron de lo limitado que es el vocabulario de los Amondawa. Por ejemplo, los nativos no tienen ningún concepto del tiempo. No tienen ni idea de lo que es un día, una semana, un mes o un año. La tribu Amondawa ni siquiera conoce la edad real de sus miembros. Solo en la madurez, un aborigen adopta un nombre completamente nuevo. Entonces cambia de estatus, lo que significa que el aborigen se considera un escalón superior. Además, los Amondawa no pueden presumir de una variedad de palabras que se utilicen en el habla cotidiana. Una situación similar se observa en la tribu Piraja. Esta nación fue descubierta en 1977 por un misionero católico llamado Daniel Everett. Su objetivo original era enseñar a los nativos a creer en Dios y en muchas otras cosas a las que estamos acostumbrados. Ni que decir tiene que Everett no conocía la lengua local, por lo que empezó a aprender a hablarla. Es cierto que esto no agradó al misionero, por lo que perdió la fe en Dios y se convirtió en ateo. La lengua de la tribu Piraha,
junto con la Amondava, es limitada. Carece de habla indirecta, así como de palabras que denoten números y colores. Los nativos no se adhieren a mitos y leyendas sobre la creación de toda la vida en la Tierra. No utilizan calendario. También sorprende que no tengan propiedad privada ni reservas de alimentos para el futuro. Todas las presas que capturan se las comen inmediatamente. Sin embargo, el nivel de CI de la tribu Piraá no se queda atrás con respecto al hombre moderno. La peligrosa tribu Korubo. ¿Has oído hablar alguna vez de caníbales salvajes? Sinceramente, me gustaría creer que se trata de otra película de terror que no tiene nada que ver con la realidad. Por desgracia, esta práctica es común entre los aborígenes Korubo. Los lugareños viven cerca del río Amazonas y cerca de su nacimiento. Por su carácter, los aborígenes son belicosos. Suelen asaltar a las tribus vecinas. En ellas participan tanto hombres como mujeres. Utilizan pequeños garrotes y dardos envenenados para atacar y defenderse. Los aborígenes Korubo se han separado definitivamente de la civilización y viven aislados de la sociedad moderna. En su tiempo libre se dedican a la caza. Hasta la fecha no es posible determinar el número exacto de habitantes. Según diversas estimaciones, en el Amazonas viven entre varios centenares y 1 millar de lugareños. Su primera noche de bodas es agresiva, y la futura esposa no siempre sobrevive a la noche. Los Korubo se diferencian de otras tribus en lo siguiente. En primer lugar, los miembros de su tribu no descuidan el canibalismo. Incluso pueden capturar a miembros de su propia tribu con este fin. Pero esto solo ocurre en casos extremos, por ejemplo, en épocas de escasez de alimentos. En segundo lugar, los Korubo se adhieren al principio de la monogamia, es decir, una mujer por hombre, mientras que todas las demás tribus se adhieren a la poligamia, simplemente poligamia. En tercer lugar, los aborígenes tienen un ritual bastante inusual. Para aumentar su estatus social, el aborigen debe quedarse solo en el cementerio. Esta es la forma de ascender en la jerarquía social de la tribu Korubo. Cinta larga. La tribu Cinta Larga llegó a contar con más de 5.000 personas, pero hoy ese número se ha reducido 5 veces. Los nativos del Amazonas fueron reconocidos por primera vez a principios del siglo pasado, pero a ello siguieron acontecimientos que casi provocaron el declive de la civilización de los habitantes locales. En primer lugar, por la deforestación en la que vivían los Cinta Larga. De la desesperanza, la tribu pasó a un modo de vida nómada. Los aborígenes intentaron alejarse lo más posible de la gente. Entonces, en este territorio, los europeos descubrieron recursos minerales, árboles de caucho, oro, diamantes, estaño. Es lógico suponer que empezó a venir gente de todo el mundo. Cinta Larga tuvo cuidado de proteger sus tierras, y a principios de los años 90 incluso consiguió defenderse de sus detractores. Para no interferir en la vida normal de la tribu, el gobierno estableció reservas especiales. Hasta la fecha, se sabe que los habitantes de la tribu Cinta Larga se dedican a la caza, la pesca y la recolección. En cuanto se agotan los valiosos recursos de tal o cual territorio, los aborígenes